Vamos a hablar ahora también de libros, en este caso, bueno, vamos a hablar de un libro en particular con su escritor que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Betis, David Segura. ¿Qué tal? Muy Muy buenos buenas. días, Eduardo. Encantado de tenerte con nosotros, que nos vengas a hablar de tu libro, que además, bueno, estamos en tiempo ya de Cuaresma y nos viene muy al pelo, muy al caso. Memorias del tiempo cofrade. Sí, así es. El título, bueno, pues tiene que ver con la esencia que he tratado de imprimir al libro. En Memoria del tiempo cofrade, bueno, la Semana Santa es pasión, es también fe, es sentimiento, pero también son recuerdos, ¿no? Son las memorias que cada uno tiene acerca de la Semana Santa. Y yo lo que he tratado de imprimir mediante relatos novelados es la historia de nuestra Semana Santa desde los inicios, desde sus orígenes, hasta la actualidad, mediante, bueno, hechos, acontecimientos muy trascendentales, algunos muy conocidos y otros quizás más desconocidos, ¿no? O sea que son pequeños relatos que tratan historias y hechos reales, pero ficcionados, ¿no? Así es, el rigor histórico es absoluto, pero sí que es verdad que hay personajes que sí que son ficticios, que pudieron ser reales, y acompañado, por supuesto, de personajes muy conocidos en la ciudad. Cuéntanos un poquito de lo que podamos decir, pues nos vamos a contar el relato entero, claro, alguna pinceladita de lo que nos traes en el libro. El libro se divide en cuatro partes, ¿no? En cuatro etapas, en cuatro periodos y todos muy importantes. El primero lo titulo de los albores, de los orígenes al barroco. El barroco, bueno, pues al nivel de imaginería es la cumbre. De hecho, el primer relato comienza en la primera estación de penitencia que se hizo aquí en la ciudad, que fue fuera de las murallas que había por aquel entonces y que no se considera como estación de penitencia la Santa Iglesia Catedral, sino que es una estación de penitencia más simbólica. De hecho, el destino final era la ermita de San Lázaro, hoy día, bueno, los terrenos más allá del cementerio, y ese es lo que es el inicio, ¿no? De la obra. Yo siempre me imaginé cómo sería el vivirlo a través de la piel de estos personajes, ¿no? Lo que para ellos representaría esa primera estación de penitencia, algo muy desconocido para ellos y demás. Bueno, de hecho, ya te digo, se hizo fuera de las murallas y se hizo desde comenzando el punto de partida, la ermita de San Antón, pegado a lo que son las murallas de la Macarena hoy día, hasta San Lázaro. Y eso es lo que simboliza esa primera parte. La segunda parte, pues para mí creo que es la más importante por la importancia que ha tenido para la Semana Santa, que es desde el periodo de la desamortización, el siglo XIX, un siglo muy, muy dañino para la ciudad y para la Semana Santa. Pues hubo numerosas epidemias. De hecho, se le considera el siglo del cólera aquí en Sevilla. Hubo numerosos brotes de cólera que, bueno, devastaron la ciudad, el arrabal de Triana. Todo eso aparece en el libro. Fue el siglo también donde surgió la ocupación francesa, la invasión de los franceses que saquearon, expoliaron cada templo, incluso los museos y el patrimonio en general, y la misma desamortización que también, bueno, pues nos hizo mucho daño y que hizo peligrar la Semana Santa hasta el punto de que corrió serio peligro hasta la llegada de la conocida Corte Chica. La Corte Chica la formaban los duques de Montpensier, que se instalaron en el Palacio de San Telmo, la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, el duque Antonio de Orleans, y ellos pues actuaron de mecenas, invirtiendo de su propio capital para restaurar templos y hermandades que estaban, bueno, en un estado calamitoso. Por ejemplo, por citar algunas hermandades, Montserrat, la Lanzada, también las Cigarreras, la hermandad de las Cigarreras también pasó por un momento muy, muy complicado, y gracias a estos duques de Montpensier, como digo, en el Palacio de San Telmo fue donde se instauró esa corte chica, pues hicieron resurgir la Semana Santa. La parte 3 del anonimato al recuerdo eterno, aquí sí que voy a hablar de personas que quizás no son tan conocidas, pero que luego, a la larga, pues han tenido un hueco muy importante en la Semana Santa. Por ejemplo, voy a hablar de un escultor que esculpió a un Cristo que hoy tiene mucha veneración en la ciudad, en la propia cárcel provincial de Sevilla. Por motivos de la guerra civil, pues él fue enviado a prisión. Los hechos demostraron luego que él no había tenido nada que ver en lo que se le imputó, en los cargos de lo que se le acusó. Y aún así, pues bueno, gracias a este Cristo y la veneración que despertó en el pueblo, pues consiguió su liberación de la cárcel. Es una historia, a mí personalmente me resulta muy, muy emocionante. Y la cuarta parte, pues ya estamos en la etapa contemporánea, la expansión de la Semana Santa, la apertura a la mujer en la Semana Santa, a las barriadas.
Y bueno, y luego la expansión gracias a los medios de comunicación, ¿no? Que es muy importante también el haber surgido Internet, ha hecho que la Semana Santa cada vez sea más globalizada y cada día del año uno pueda tener información. Bueno, pues son, yo creo que 4 etapas tan importantes como son las 4 etapas de nuestra Semana Santa, en estos relatos que yo creo que nos van a acercar un poquito y entender de otra forma, ¿no? La historia. Exactamente. Nuestra historia, ¿no? Exactamente, porque yo de hecho, bueno, ya te digo, he estado entre libros documentándome, buscando archivos y siempre te aparece alguna historia que yo no la conocía al menos, ¿no? Y es muy interesante. No, tal es así que tengo material para varios libros más porque la Semana Santa son muchísimos siglos. El libro empieza en 1356, casi 7 siglos. ¿Y cuándo acaba? ¿Cuál es el último relato? El último relato, pues mira, te lo explico. Fue el año pasado, además lo viví in situ. Y tiene pues como protagonista una hermandad que el año pasado, bueno, si lo digo tampoco hay ningún problema, una hermandad que el año pasado hizo el Vía Crucis, fue escogida como la hermandad representativa del Consejo de Hermandades para este Vía Crucis, como digo, y es una hermandad de barrio como es la de Torreblanca. Y bueno, me hizo mucha ilusión por el simple hecho de que una hermandad de vísperas, siempre se habla de Semana Santa desde el Domingo de Ramos, pero las vísperas cada vez tienen más importancia. Y bueno, a la vista está que este cautivo de Torreblanca nos representó a todas las hermandades en el pasado Vía Crucis. Pues al final, de actualidad, de rabiosa actualidad. Sí, sí. Hasta el año pasado, esos relatos de memorias del tiempo cofrade. Y tú decías, la documentación. Este libro habrá requerido muchísimas horas de documentación, porque aparte a ti te gusta muchísimo la historia, sí. Pero claro, uno tiene que ahondar y profundizar mucho, ¿no? Sí, muchísimo, horas y horas y horas de lectura, bien en papel o con una pantalla delante y luego sí, intentar a la misma vez toda esa documentación llevarla a tu propia creatividad, a la imaginación y dejarla patente en lo que tú escribes, ¿no? Pero sí que, como te digo, material había muchísimo. Y de ahí la elección un poquito de los relatos, que también habrá sido complicado, porque es un libro que no tiene demasiadas páginas, no se piensen, como hemos estado hablando, sí, de 4 etapas y que va a ser un tocho así, no. Es un libro bastante asequible, que yo creo que se lee bien, y de ahí ese proceso de selección es duro. Sí, porque además había hermandades que sí que tienen varias historias muy interesantes. Hermandades que tienen 3 o 4 historias. Entonces decidí hacer una pequeña distribución entre como si fueran 3 tomos, porque mi intención es eso, intentar escribirlo en 3 tomos. Y en el primero, pues intentar que no se repita hecho con una hermandad como protagonista. Claro, has querido diversificar, que estén un poquito todas representadas, ¿no? Claro, también quiero decir que si alguna hermandad el lector lee y ve que su hermandad no aparece, aparecerá porque están todas o casi todas. Bueno, y entonces este es el primero. Sí, ¿Ya estás metido en el segundo? Bueno, ahora yo me dedico a la novela histórica, me especializo en la antigua Roma, es lo que suelo tratar más. Y ahora sí que se va a publicar una novela histórica con Roma, también ambientada en Hispania, siglo II a.C. Y sí que una vez que ya termine esto con Roma y demás, sí que haré uno Roma, uno Semana Santa, uno Roma. Alternando un poquito. Sí. ¿Y de dónde te viene a ti esta pasión por Roma y esta pasión por la Semana Santa? Bueno, yo soy comunicador audiovisual, es mi vocación académica. También, bueno, me especialicé en el tema de los guionista. Y entonces, bueno, lo que es el tema de escribir historia, la creatividad, siempre es algo que he llevado bastante bien. Mi pasión, esto lo unía a la pasión por la historia que tengo, en este caso la Semana Santa, y además, de hecho, mis libros están escritos de una manera muy ágil, una narrativa ágil, muy amena, como si se tratara de un guión. Voy por partes, como si estuviese enlazando una escena con otra. De hecho, la novela histórica lo hago de esa manera. Voy a un personaje, escribo ese capítulo y al siguiente capítulo paso con otro personaje bastante distinto, que a lo mejor está en otra zona geográfica de la historia, y voy alternando. Pero de esa pasión que tienes tú a través de Roma, de la Semana Santa, ¿qué día decides? Bueno, pues, o quién te anima, ¿cómo se inicia? Porque bueno, los guiones en la televisión o guiones teatrales, pero de ahí decir, bueno, pues voy a lanzarme a por una novela, ¿no? Pues todo viene de mis amistades, la propia familia te anima a que escribas, porque sobre todo mis amistades, compañeros de estudios, pues
que ellos estuvieron presentes, colaborábamos juntos, hacíamos guiones, y ellos pues sí que al parecer pues, les atraía la manera en la que yo escribía y demás, y me instaron vamos, de hecho ellos me dieron un empujón para que yo me lanzara esto de la escritura. Empecé por una simple idea, un día estaba leyendo una revista de historia, leí sobre Numancia, porque mi primera novela tiene que ver con el asedio romano de Numancia, y leyendo esta revista me surgió la idea, ese chispazo que te da, y a través de ahí pues empecé. Escribí el primer libro y tuvo bastante aceptación entre el público. De hecho, pude presentar la novela en el mismo yacimiento donde se inicia la novela, en tierras de Aragón. Y bueno, eso debió ser impresionante, ¿no? Para mí sí. Eso fue ahora 2 años, en verano. Además había unas festividades romanas junto al yacimiento y estuve como invitado para presentar allí la obra. Y con respecto a la Semana Santa, pues bueno, parece ser que a los pocos días Samarcanda, que es la editorial que lo edita y lo ha publicado, pues contactó conmigo y hemos empezado esta publicación, que de hecho lleva tan solo 2 semanas en lo que es en la calle, en las tiendas. Y que será una trilogía. Ya has avanzado aquí, que esto es el principio, ¿no? Mi intención es hacer una trilogía y bueno, intentaré siempre publicarlo en fechas como estas, ¿no? Que está la Cuaresma ya en ebullición y que se respira ya. Bueno, ayer sin ir más lejos, antes de ayer fue el Vía Crucis, ¿no? Sí, con Montserrat, precisamente, de la que he hablado anteriormente, y sí, ya estamos aquí semanas y semanas. Yo de hecho tengo ahí varias cosas pendientes con respecto al libro y enfocada a la Cuaresma. Porque decía, lleva 2 semanitas en la calle. ¿Dónde lo vamos a poder encontrar, David? Pues el libro, aparte de todas las librerías que hay en el casco histórico, en el centro de la ciudad, bueno, pues está el Corte Inglés, FNAC, la Casa del Libro, y luego personalmente todo aquel que lo quiera con dedicatoria puede consultarme a mí en Facebook, David Segura Tristancho. Solo tiene que consultarme por privado, y yo, que tengo varios ejemplares en casa, de hecho aquí tengo, pues se lo dedico, y por el mismo precio, son unos 15 euros, que está bastante bien, porque el libro la verdad es que tiene una extensión de, como antes comentaba, algo más breve, son 250 páginas, pero eso sí, está surtido de historias no solo de la Semana Santa, también de la ciudad. Claro, que eso es lo importante, porque muchas veces es que se funden. La historia de la Semana Santa a lo largo de los siglos con la historia de la ciudad es que se funden, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo que te he comentado, si en Sevilla en el siglo XIX nos llegó las epidemias tan terribles que hubo, bueno, y anteriormente la peste también, pero en el siglo XIX exactamente fue el cólera, o la ocupación francesa, o la desamortización, igual que afectó a la ciudad, al patrimonio cultural y demás, también afectó a todo el conjunto de población. De hecho, en el libro indico que hubo un año, 1833, donde hubo una hermandad que sufrió terribles penurias, y a la misma vez, ese mismo año, murieron más de 6.000 personas en Sevilla por el cólera, sobre todo en el arrabal de Triana. Una forma de conocer algo más acerca de nuestra Semana Santa, pero también de conocer la historia de Sevilla. Pues recomendadísimo para esta Cuaresma. David Segura Tristancho, estas Memorias del Tiempo Cofrade, que esperemos que tenga muchísimo éxito. ¿Cómo ha sido también el primer feedback que te ha llevado? ¿Qué tal? Muy bien, muy bueno, ¿no? Muy satisfactorio, sí. Pues esperemos que se venda muy bien. Esperemos que se venda muy bien. Esta es Memoria del Tiempo Cofrade, que vaya muy bien, que llegue el segundo y la segunda parte y la tercera, y disfrutemos con más historias de Sevilla y de nuestra Semana Santa. Te agradecemos mucho este ratito que hayas estado con nosotros para difundir un poquito de cultura y de Semana Santa aquí en Radio Betis. David Segura, un abrazo. Igualmente, gracias.